Buenos días, hoy es 25 de agosto del 2011. Vamos a iniciar con la lectura de las noticias de los principales medios impresos en Internet, publicados en Internet. Tenemos El Universo del Ecuador. Los nuevos jueces percibirán un salario mensual de 5.808 dólares. El proceso de reestructuración de la justicia arranca la medianoche de hoy, una vez que el Consejo de la Judicatura Transitorio convoque en forma pública. Gamboa deja la sala que trata el juicio de Correa contra este diario. Entre 20.000 y 25.000 litros de licor con metanol circularían en el país. Sube a 48, cifra de muertos por metanol. Hay más decomisos en Bolívar y la ley seca será hasta mañana. En lo internacional, Estados Unidos inicia evacuación ante amenaza de huracán Irene. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos reiteró que Irene podría convertirse en un peligroso huracán. Tim Cook, el hombre calmado con la difícil tarea de brillar como Steve Jobs. El consejo de administración de la compañía tomaba el guante lanzado ayer por Jobs en su carta de despedida, en la que recomendaba encarecidamente a Cook como su sucesor. Estamos hablando de la compañía Apple. Volviendo a lo nacional, dice que Alianza País quiere 6 de las 13 comisiones legislativas. El Parlamento reanuda sus labores mañana y el próximo lunes habrá sesión extraordinaria. Destituidos por Congreso afín el Lucio demandaron ante la CIDH. Ex jueces de la Corte Suprema de Justicia y ex vocales del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral pidieron que se los restituya en sus cargos. Desde mañana el régimen comprará racimos del excedente de banano. Superficie destinada a labor agrícola tuvo un ligero descenso. Ecuador registró un ligero descenso del 0.82% en la superficie destinada a la labor agrícola. Esta superficie en la que se incluyen cultivos permanentes, transitorios, pastos y barbecho. Vamos a ver qué dice El Ciudadano, periódico. No ha terminado de cargarse todavía. Está extraño. Vamos a ver qué dice El Tiempo de Bogotá. ¿Qué le espera a Libia si cae el régimen de 42 años de Gaddafi? Un análisis de la actual situación política y social tras la incursión rebelde a Trípoli. Liberados 4 periodistas italianos secuestrados en Libia y Gaddafi está vivo y asegura que no abandonará el poder ni el país. Otra vez hablan de la sucesión de Steve Jobs a cargo de Apple, que tenemos en lo internacional, el país internacional, España. Un paro general agudiza la crisis chilena. La huelga de 48 horas exige reformas de calado y apoya la rebelión estudiantil. La OTAN busca a Gaddafi mientras los rebeldes avanzan hacia Sirte. Los sublevados combaten para afianzar su control en Trípoli, mientras ofrecen una recompensa de 1.7 millones de dólares o inmunidad para quien entregue o asesine al dictador libio. El futuro empieza ahora, dicen. Objetivo Sirte, la cuna del dictador. La toma de la ciudad es clave para evitar una contraofensiva de las tropas leales. El fin de 40 años de dictadura, un hotel convertido en cárcel. El búnker de Gaddafi en Brega tiene un estudio de televisión. Un ingeniero holandés relata que construyó un refugio para el dictador. La nueva Libia no quiere ser Irak. El gobierno provisional apela a la ayuda internacional para evitar el caos. ¿Qué más tenemos? La oposición siria se une para reforzar la lucha contra el Assad. Mueren 6 palestinos por ataques israelíes en los últimos días. El país
global. ¿Qué más tenemos? ¿Qué dicen los chinos? Alertan sobre 8 cuadros desaparecidos de la torre de Tiananmen. La fuente anónima que alertó sobre la falta de los cuadros dijo que estos fueron donados por 8 artistas chinos a principios de la década de los 90. Rebeldes libios ponen precio a Gaddafi vivo o muerto. Jobs anuncia que ha llegado el día de dejar su cargo. Apple. Proyecto de ley chino rechaza confesiones obtenidas mediante torturas. Las pruebas y confesiones obtenidas mediante tortura, violencia o amenazas no deben ser aceptadas según el proyecto de enmienda de la Ley de Procedimientos Penales que comenzó a ser discutido por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional APN de China, el máximo órgano legislativo del país. ¿Qué más tenemos? La huelga en Chile. ¿Qué dice la prensa rusa? Enfrentamientos religiosos, una cara más del conflicto en Siria. El conflicto político en Siria se está transformando en algo más. Empieza a ser una colisión entre comunidades de las distintas religiones que hasta ahora convivían sin problemas en el país. En lo internacional, la ciudad natal de Gaddafi, nuevo epicentro de las batallas en Libia. Estados Unidos exige a Cuba 3.000 millones para compensar al apresado. Una llamada. Bueno, continuamos con la lectura de las noticias. Estados Unidos exige a Cuba 3.000 millones para compensar al apresador del Che. Eso está extraño. Vamos a abrir esta noticia para ver qué dice. Occidente ayuda a los rebeldes libios, esta vez con dinero. El asalto de Trípoli fue planeado con el apoyo de la OTAN. ¿Qué dicen de América Latina? Los indígenas peruanos adquieren más derechos con Humala. Piñera afirma que Chile funciona con normalidad. Un sismo de 7 grados deja 19 heridos en el Perú. Y Chile a punto de iniciar un paro nacional de 2 días. ¿Qué dice sobre los Estados Unidos? La prensa rusa ha arrestado a un empresario de Estados Unidos por alimentar palomas. Washington se agrieta. Missouri prohíbe a una profesora comunicarse con sus hijos a través de Facebook. Bueno, eso ya habíamos visto el día de ayer. Dice, Estados Unidos exige a Cuba 3.000 millones para compensar al apresador del Che. Una jueza de Estados Unidos determinó que Cuba debe pagar 2.800 millones de dólares a un cubano, ex agente de la CIA que participó en la captura de Ernesto Guevara en Bolivia en 1967. Gustavo Villoldo, que nació en la isla pero después huyó a Estados Unidos donde se unió a la CIA, dijo en su demanda que él y su familia fueron perseguidos por el ex gobernante cubano Fidel Castro y que sufrió torturas durante 5 días tras ser detenido el 6 de enero de 1959. La jueza Beatriz Buchko de un tribunal de Miami dictaminó que las acciones de los acusados Fidel y su hermano Raúl Castro, el Ministerio del Interior del Ejército Cubano y la República Cubana, a la demandante de 72 años, un dolor emocional severo y permanente sufrimientos daños. ¿Qué dice el New York Times? Dice que los libios han usado un sistema de vigilancia aéreo diminuto hecho en Canadá. Trinidad y Tobago declara emergencia sobre los crímenes de drogas. BBC Mundo. ¿Quién controla el armamento de Gaddafi? La OTAN en el futuro de Libia. ¿Dónde puede estar Gaddafi, el hotel de lujo que fue prisión? En medio del caos por el levantamiento contra el líder libio existe preocupación por el destino de misiles, agentes químicos y material nuclear. Estados Unidos se prepara para recibir al huracán Irene. ¿Quién es Tim Cook, el nuevo jefe de Apple? En fotos, cañones de agua, barricadas y choques en Chile. ¿Qué más tenemos? Europa Press. Rubalcaba propone no incluir cifras concretas en la reforma de la Constitución. Esto es una cuestión nacional de España. Charlize Theron quiere tener un bebé de la farándula. ¿Qué tenemos ahora en el comercio? No se ha cargado, siempre tengo problemas yo con el comercio.
El tiempo de Cuenca. En Cuenca reducen los índices de mendicidad. Deportiva Cuenca hace el gasto pero pierde. Bus de la Asamblea recorrerá todo el país. Diego Serrano se prepara para Rally NACAM en Perú. SRI vigila expendio de útiles escolares. Maestros bilingües se capacitan. Schumacher celebra 20 años de su debut en la Fórmula 1. Niro con proyección hasta el 2030. Bueno, Gamboa se excusa del caso del universo. Ajá. Sismo en el Perú. ¿Qué dice la CNN? La casa de Gaddafi. Bueno, a la casa, ¿no? ¿Qué más tenemos? El huracán Irene. Ya se cargó el comercio, las quejas y reclamos no cesan. El registro de propiedad de Quito. El gobierno inició la compra de licor adulterado. El gobierno prioriza en sus enlaces casos políticos y campañas educativas. Hay 40 países que reconocen a rebeldes libios. 300 millones por parar la refinería de Esmeraldas. Debería importar 14.1 millones de barriles más de derivados. Y vamos a ver por último qué dice Al Jazeera. Los rebeldes pelean por el control de Trípoli. Y Jobs deja Apple.